Buenos días, chicas. Ya teniendo en cuenta la situación de clima que están sufriendo allá en la isla, entonces se tomó la decisión de cancelar la sesión de clase del día de hoy, 17 de junio del 2025. Y voy a proceder entonces a realizar un video con las actividades que vamos a realizar el día de hoy para que ustedes las hagan allá en sus computadores y entonces en su tiempo para que adelantemos y no vamos a perder el hilo de nuestra sesión de clase. Vamos a retomar alguna información de la clase anterior y vamos entonces a tener esta grabación para que ustedes puedan entonces gestionar su trabajo. Entonces, vamos a realizar la primera parte, que es abrir el programa, como ya lo hemos hecho anteriormente, y vamos a realizar entonces los ejercicios. Primero que todo, entonces abrimos el programa, tenemos la información aquí está el programa. Recuerden que tenemos dos partes de este programa, que es el área de trabajo y las herramientas. Entonces, en el área de trabajo tendremos todo lo que tiene que ver con la parte del trazo, área para hacer la moldería, y es como si fuera nuestra mesa o nuestra hoja de cartón o nuestra hoja de papel. Y en la parte de arriba tenemos las herramientas, donde están entonces la tijera, los lápices y todo lo que tiene que ver con los elementos de trabajo que vamos a utilizar. Muy bien, entonces este video pues les va a ayudar a ir realizando sus ejercicios de una manera independiente y poder ir mejorando su conocimiento de este sistema. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a repasar algunos de los elementos que ya habíamos visto anteriormente. Vamos a repasar el proceso que tenemos para la creación de patrones de moldería en el programa Optitex, que lo hemos dividido entonces en 5 pasos que son fundamentales. Y jóvenes, si ustedes aprenden estos 5 pasos en el orden en que se está proponiendo y aprendemos a ir desarrollando cada uno en este mismo orden, seguramente van a poder realizar patrones de una manera muy fácil. Muy bien, entonces, para hacer patrones en el programa tenemos el primer paso, que es crear una geometría. Recuerden que crear una geometría para nosotros siempre va a ser realizar un rectángulo, porque es la geometría básica para poder nosotros entonces tener el molde que queramos realizar. No importa que el molde sea con curvas o que tenga una forma especial. El inicio siempre va a ser un rectángulo. Muy bien. Entonces, la primera parte que nosotros vamos a tener es la de buscar cuál es el tamaño de la pieza que vamos a realizar para poder dar largo y ancho a este rectángulo. Eso es lo inicial que vamos a hacer. Luego vamos a poner algunos puntos que necesitamos para ese patrón, y de esos puntos vamos entonces a tomar todas las direcciones que posiblemente puedan tener, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro, o todo lo que necesitemos para poder conformar nuestra moldería. Luego vamos a mover esos puntos hacia algún lado. ¿Por qué? Porque necesitamos saber cuánto sube, cuánto baja, cuánto a la derecha, cuánto a la izquierda, cada uno de nuestros patrones. Es lo mismo que cuando estamos construyendo la moldería
y nos dicen hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia algún lado en específico una cantidad. Por ejemplo, cuando nos dicen de A a B, la cuarta parte de la medida de cadera más costuras más desahogos. Es esa la situación, siempre en términos de patronaje. Muy bien. Luego de tener entonces esta actividad, vamos a hacer curvas, porque nuestros patrones siempre están compuestos por curvas y ángulos. Y al final vamos a borrar lo que nos sobra. Es lo mismo que en la moldería manual, cortamos la tijera, con la tijera, perdón. Muy bien. Entonces, ya haciendo este resumen, chicas, si lo aprendemos a tener de memoria, seguramente nos va a ser mucho más fácil. Vamos a pasar entonces a tener una guía para el trabajo de el día de hoy. Vamos a hacer esta falda. Esta falda está compuesta por dos patrones. Uno básico del delantero y un básico del posterior. Y vamos a trabajar de la siguiente manera entonces. Primero, como nos habían dicho, vamos a hacer un rectángulo. Y este rectángulo entonces va a tener unas medidas de largo y de ancho. Van a mirar que aquí dice largo 60 y esta es la medida del largo de falda y de ancho 23.5. Esta medida es de la cuarta parte de la cadera más la costura. Vamos a trabajar con una falda básica talla 8. Recuerden que no siempre estas medidas tienen que ser las que tenemos acá. ¿Por qué? Porque las tallas dependerán de cada marca que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar por realizar nuestro rectángulo. La primera parte entonces es llegar al sistema, posicionarnos en el área de trabajo donde está el cursor, que es la flechita, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a determinar nuestro molde por la primera parte de la geometría. Vamos a hacer clic derecho, crear un rectángulo, siempre haciendo clic. Y miren que aquí nos sale un cuadro de diálogo donde vamos a poner las medidas que ya tenemos determinadas. El largo, 60 centímetros. El ancho, 23.5. Inicialmente, entonces el programa nos va a permitir acá tener el nombre de la pieza. Vamos a poner el nombre, ojalá en mayúscula y ojalá entonces resumido. ¿Por qué vamos a resumir? Porque cuando luego pasemos al plotter, vamos a tener un trabajo mucho más grande en escribir números y letras que específicamente en hacer el molde, porque los plotter están hechos es para dibujar, no para escribir. Entonces, la tarea de hacer estas letras y estos números se va a hacer más lenta. Esa es la razón por la que siempre debemos reducir un poco la literatura que le vamos a colocar a nuestro molde. Entonces, en este caso vamos a poner delantero resumido con la palabra del. Pongámoslo en mayúscula para que tengamos entonces la información completa y luego de poner el nombre, el largo y el ancho de nuestra pieza, le vamos a decir OK. Muy bien. Recuerden que
Entonces, cuando nosotros entramos el primer básico, él lo va a poner en una posición sobre la pantalla. Pero si yo necesito cambiar esta posición, por ejemplo, parecida a la que tiene nuestro molde, entonces vamos a hacer uso de las teclas de interrogación. Y recuerden que las interrogaciones tienen dos opciones en tu teclado, izquierda y derecha. Entonces, la tecla de la izquierda gira a la izquierda y la de la derecha gira a la derecha. Entonces, vamos a usar cualquiera de las dos opciones de las teclas de interrogación, o que son las mismas de abrir o cerrar preguntas. Miren cómo nos queda cambiando de posición con este tipo de tecla. Recuerden que estas son las teclas que están siempre en los computadores y que pueden diferenciarse un poco si el computador es un PC de mesa o si es un PC portátil. En los portátiles, en algunos momentos, necesitaremos de la ayuda de la tecla función. Y en los computadores de mesa, la función se hace directamente. Bien, entonces, para nosotros empezar nuestro trabajo, entonces debemos mirar la medida inicial. Vamos a hacer esta tarea oprimiendo la tecla F8 o función F8 para que podamos entonces verificar que las medidas están bien. Aquí podemos ver que tenemos de largo 60 y de ancho 23,5 como nos lo solicita nuestro patrón. Entonces, ya estamos seguros de que la primera parte está bien hecha. Y cuando ya hacemos esta verificación, estamos listos para que empecemos a trabajar. Quitamos la función F8 por ahora para que no nos moleste y las medidas no nos vayan a dejar una moldería que no se pueda trabajar. Muy bien. Ahora entonces vamos a reconocer la pieza que tenemos acá. Entonces, en este rectángulo vamos a mirar que tenemos inicialmente 4 puntos visibles, que son las esquinas. Tenemos una esquina en la parte superior de la izquierda, un punto en la parte superior de la derecha, un punto en la parte inferior de la derecha y un punto en la parte inferior de la izquierda. Con estos 4 puntos vamos a iniciar todo el trabajo de la moldería. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte de nuestro trabajo en el programa Optitext. Dijimos que esta segunda parte era poner puntos sobre las líneas. Para poner los puntos sobre las líneas, entonces nos vamos a apoyar del trazo que tengamos que realizar, el trazo de la moldería. Convencionalmente, entonces tendríamos una expresión como, por ejemplo, de A a B, tanta medida, o de B a C, o de 1 a 2. Pero en este momento estamos trabajando de manera gráfica, siguiendo un plano. Para nosotros este será nuestro plano y aquí están las medidas que debemos utilizar para esta prenda que es un delantero de una falda. Muy bien, entonces vamos a poner puntos sobre las líneas. Vamos a leer muy bien en el plano qué es lo que tenemos que hacer. Miren que en la parte superior tenemos varios puntos con sus medidas.
Por ejemplo, en la parte superior de la izquierda tenemos este tramo que mide 8 centímetros y luego tenemos un tramo más pequeño que mide 2 centímetros. En la parte de la derecha superior tenemos un tramo de 5 centímetros sobre la línea horizontal y un tramo de 9,5 sobre la vertical bajando, luego otro tramo de 9,5 sobre la línea vertical bajando después del primer tramo de 9,5. Ahora, si vamos a la izquierda, entonces vamos a encontrar un tramo que mide 2 centímetros. Estas son entonces las medidas que debemos poner en nuestro rectángulo base para este delantero. ¿Cómo se hace esa tarea? Entonces, vamos a escribir aquí con la T de texto cuáles herramientas vamos a utilizar. Para poner puntos, sobre la línea, les voy a dejar acá la información, poner puntos sobre líneas, entonces va a ser con la herramienta O, con la tecla O. Cerramos aquí este cuadro para que nos deje ver. Aquí está toda la información para que luego podamos ir recordando. Muy bien, presiono entonces la tecla O y vamos a hacer la primera tarea. Recuerden que para poner puntos en este sistema y en otros sistemas, lo vamos a hacer con una técnica que es muy especial y que es muy fácil. Siempre que vamos a colocar un punto nuevo, lo vamos a colocar con respecto a uno que ya exista. Repito, siempre que vamos a colocar un punto nuevo, lo vamos a hacer con respecto a un punto que ya exista. Por ejemplo, ya existe esta esquina en este punto. Ahora, vamos a colocar el número 8 centímetros. Entonces, voy a tocar sobre la línea horizontal cualquier parte de la línea cerca del punto que ya existe. Cuando toco la línea, siempre va a salir este cuadro de diálogo que nos está diciendo qué tipo de punto es el que vamos a colocar. Entonces, siempre, sin ninguna duda, los puntos nuevos van a ser escalado. Entonces, vengo acá a este cuadro de diálogo, selecciono escalado y vengo a mirar en la línea donde dice absoluto. Absoluto tiene siempre dos opciones. Una en este cuadro de la izquierda y una en el cuadro de la derecha. Solamente vamos a mirar estas dos. Las dos de abajo se van a dejar quietas siempre. No vamos a escribir nada, no las vamos a seleccionar, nada. Solamente miraremos en absoluto en estos dos espacios que tenemos acá. Entonces, vamos a revisar en absoluto dónde está el menor valor de los dos. Donde encontremos ese valor, vamos a borrar y allí vamos a poner la medida que necesitamos para nuestro molde. Repito, siempre voy a mirar en la línea de absoluto cuál es el menor valor, lo voy a borrar y ahí voy a escribir el valor que a mí me están dando en mi plano, en mi molde. En este caso son 8 centímetros. Vamos a revisar cuál de los dos
cuadros es menor. Entonces aquí podemos mirar 2,33 y 21,17. El menor valor es 2,33. Este es el que voy a borrar porque es el menor y allí voy a escribir el dato que a mí me están pidiendo. En este caso, 8. Vamos a escribir el 8 y luego le vamos a decir OK. Muy bien. Recuerde que siempre un punto nuevo se va a crear con referencia de un punto que ya exista. Por ejemplo, existía esta esquina y ya pusimos el número 8, que es el que necesitamos. Si queremos comprobar que la medida nos está quedando bien, recuerden que vamos a presionar la tecla F8 o si es un computador portátil, las teclas Fn y F8. Hasta el momento vamos bien. Aquí tenemos 8. Vamos entonces a continuar. Después del 8, miren que aquí hay un 8 completo, igual que el que tenemos acá. Después de ese 8, tenemos el 2 centímetros, que son para la pinza. En este caso, 2 centímetros después del 8. Entonces vamos a venir a colocar ese punto. Recuerden, el punto nuevo se pone con la ayuda de uno que ya existe. Miren que ya existe el 8. Entonces dice, después del 8, el 2. Me voy a parar sobre la línea. Después del 8, ahí cerquita, voy a hacer clic. Voy a verificar que esté escalado activo. Luego voy a ir a mirar en la parte de abajo, en absoluto, y en el menor valor, 249, 1301. Entonces el menor es el 249. Lo voy a borrar y allí voy a escribir el dato que a mí me están dando, que es este de acá, 2. Aquí ponemos el 2 y le vamos a decir OK. Listo. Aquí tenemos entonces el 2. Miren que llevamos nuestra moldería tal cual como nos están mostrando en el plano. Acá. Vamos a continuar. Miren que él siempre nos va mostrando las medidas con respecto al rectángulo inicial. Ya tenemos el 8, ya tenemos el 2. Ahora vamos a continuar con este 5 que está en la parte superior de la derecha. ¿Cómo vamos a realizar esa acción? Voy a ir. El punto de referencia en este caso, pues miren que es esta esquina superior de la derecha. Siempre un punto nuevo va a estar cerquita de uno que ya existe. Ya existe la esquina, me voy a parar cerquita sobre la horizontal. Hago clic y voy a verificar en este cuadro de diálogo que esté escalado. Miren, acá ya está escalado. Luego voy a venir a absoluto y voy a realizar entonces la medida siempre en el valor más pequeño que yo encuentre de estos de el absoluto. En este caso, este es 2,33, que lo vamos a borrar, y allí vamos a escribir el dato que nos han dado a nosotros, que es este 5 de la parte superior. Escribimos el 5,
Le decimos OK y miren que ya tenemos entonces nuestra primera parte del plano como está en la parte de la gráfica. Tenemos un 8, tenemos un 2 y tenemos un 5 a la izquierda. Tenemos el 8 acá, el 2 y el 5 a este lado. Luego vamos a continuar con el proceso. Es siempre igual. Cada que vamos a realizar una moldería de cualquier clase, vamos a utilizar este sistema siguiendo las instrucciones que el programa tiene. Primero hacer un rectángulo y luego poner los puntos como lo estamos haciendo en este caso. Vamos a realizar entonces este lado de la derecha que tiene dos puntos, uno de 9,5 y otro de 9,5. Vamos a empezar con el primero. Entonces, con la letra O, que es la que nos ayuda a poner puntos sobre las líneas, vamos a tocar ya en la parte vertical, porque miren que queda en el lado de la derecha, vertical. Y el punto de referencia sigue siendo esta esquina. Entonces, vamos a tocar la línea, vamos a verificar que esté escalado y vamos a buscar el menor valor en la parte de absoluto. 4,15 y 55,85. El menor es 4,15. Lo vamos a borrar y allí vamos a escribir lo que nos están dando en el plano. Dice que es 9,5. 9,5. Y no nos va a importar qué le va a pasar al otro número, simplemente verificar que estemos escribiendo correctamente el que nos piden en el plano. Vamos a decir OK. Y verificamos. Aquí en este lado ya tenemos un 9,5, que es este mismo que nos están pidiendo acá. 9,5. Vemos que aquí hay otro 9,5 después del primer punto. Primer punto y luego segundo. Vamos a hacerlo. En este caso, el punto de referencia ya no es la esquina, es este 9,5 que ya tenemos. Entonces, vamos a tocar la línea cerca y vamos aquí a entrar en absoluto a verificar la medida más pequeña. 2,74 es más pequeño que 47,76. Voy a borrar este número y voy a escribir el que a mí me están dando allá en el plano. 9,5 y le voy a decir OK. Y verificamos nuevamente para saber cómo va nuestro proceso. Mire, 9,5 bajando y 9,5 bajando. Otro punto de 9,5 y el otro de 9,5. O sea que ya tenemos la misma configuración de puntos que en el plano como nos están mostrando acá. Nos queda entonces por hacer este punto de la izquierda superior que está a 2 centímetros de la esquina. Entonces, vamos a venir al programa y lo vamos a hacer tal como nos están entonces mostrando. Aquí está la esquina, que es la parte donde vamos a buscar el inicio. Vamos a tocar la línea que le corresponde, en este caso es la vertical, y lo vamos a hacer cerquita del punto, no encima, sino cerquita. ¿Qué tan cerquita? Pues que lo podamos diferenciar del que ya existe.
No hay una medida exacta, simplemente cerquita. Vamos entonces a verificar las dos cosas que son importantes en poner puntos. Siempre que esté escalado, siempre que vamos a verificar en absoluto el valor más pequeño, cuando lo encontremos, vamos a borrarlo y allí vamos a poner el dato que nos están dando en el plano. En este caso, 2. Y decimos OK. Y pasamos a verificar. Ya tenemos activa la herramienta F8 o FNF8, que es la que nos va a ayudar a tener en la vista los datos de nuestro plano. 2, luego está el 8, luego está el 2, aquí hay un 5. Este nuevo que va saliendo no nos va a preocupar porque recuerden que él siempre tiene un dato total y cada que ponemos un punto escalado, él va descontando de esa línea lo que le va quedando. Por eso es que inicialmente era 23.5, pero pusimos un punto a 5, luego pusimos un punto a 8, otro a 2 y lo que nos quedaba restando era este 8,5. Entonces, lo importante es verificar que los puntos que necesitamos sí estén con la medida ideal. Recuerden que para esto pueden hacer uso de las lupas, que nos van a ayudar bastante porque nos van a ampliar el tamaño del molde y podemos verificar con más tranquilidad. ¿Cuáles son las lupas? En la parte superior vamos a encontrar este icono y en el triángulo negro, si yo hago clic, voy a ver todas las posibilidades de lupa que tenemos. La más usual que vamos a tener es la de zoom por rectángulo, que es la que nos va a permitir hacer un recuadro sobre el área que necesitamos. Entonces, activamos esta herramienta. Cuando nos sale la lupa más, entonces vamos a hacer ese zoom o esa selección de donde queremos que nos amplíe. Por ejemplo, sostenido el clic izquierdo, vamos a hacer un cuadro sobre el área que queremos verificar. Luego de hacer el recuadro, soltamos y ya podemos ver con mayor claridad lo que hemos venido haciendo en este momento. Y podemos verificar las medidas que ya tenemos en nuestro rectángulo. Esa es la primera parte de nuestro trabajo. Hacer un rectángulo, poner los puntos que necesitamos. Aquí ya llevamos el punto 1 y el punto 2 de la lista que habíamos realizado para poder tener la moldería en el sistema Optitex. Vamos a realizar entonces la parte de el posterior, porque lo podemos hacer siempre por partes. Ya hicimos el delantero, ahora hagamos el posterior hasta este punto. Vamos a hacerlo así y luego hacemos la otra parte, que es la de mover los puntos y terminar nuestra moldería. Entonces, vamos a verificar en la parte del posterior este nuevo rectángulo. Vamos a hacerlo al tiempo para que recordemos todo lo que hay que realizar. Si yo quiero hacer una nueva pieza sobre el área de la que ya estoy trabajando, simplemente
vamos a hacer el proceso como lo aprendimos en la parte de nueva pieza. Entonces, verificamos el posterior que vamos a realizar en este momento. Leemos las siguientes medidas. Largo 60 y ancho 25,5. Largo 60, ancho 25,5. ¿Por qué es más ancho el posterior que el delantero? Miren que acá en el delantero hay solamente 23,5 y en el posterior tenemos 25,5. Entonces, es porque siempre en la parte posterior de la falda se planea una cremallera, un cierre. Por eso tiene este aumento de 2 centímetros para prever que allí vamos a coser esta cremallera o este cierre o cualquier otro tipo de función que necesitemos para podernos poner la falda. Entonces, por eso este rectángulo va a ser un poco más grande. Lo primero que vamos a hacer es ir al área de trabajo. Ya estamos en el área de trabajo. Vamos a mover un poco entonces el molde que vamos a realizar para poderlo visualizar en nuestra pantalla. Muy bien. Vamos a hacer entonces acá un movimiento en este cuadro para poder visualizar este posterior. Bien. Vamos al área de trabajo. Yo me puedo ubicar en cualquier lado del área de trabajo para poder empezar nuestro molde. Entonces, vamos a iniciar los mismos pasos que tuvimos para este primer molde del delantero. Vamos a hacer clic derecho en el área de trabajo. Clic derecho. Como vamos a hacer una pieza nueva, entonces vamos a ir a esta carpeta, pieza nueva. Nos ofrece varias opciones. Vamos a seleccionar rectángulo. Damos clic. Sale este cuadro de diálogo. Y vamos a verificar las medidas que nos están pidiendo en este nuevo molde. Largo 60, ya lo teníamos del anterior. Él siempre va a guardar esas medidas que hemos puesto en un molde anterior, simplemente las vamos a modificar. 60 ya lo tenemos. Nos falta 25,5. Nos vamos a parar en este espacio donde está el ancho o el largo. No hay ningún problema en que pongamos la medida en cualquiera de los dos espacios. Recuerden que el sistema nos permite rotar el molde, entonces no nos vamos a preocupar por eso. Simplemente verificar que pongamos las dos medidas. 25,5. Aquí está. Y vamos a poner en el nombre la pieza que estamos trabajando. En este momento es el posterior o es el trasero o como le quieran poner el nombre. Vamos a ponerle lo mismo que hay ahí, posterior. Y ya con la medida completa, vamos a decirle OK. En este caso, el molde nuevo nos salió horizontal y lo queremos vertical.
Para esta tarea, entonces, vamos a utilizar las herramientas de interrogación, que son los signos de pregunta. Vamos a girarlo en cualquiera de los dos sentidos que ustedes prefieran, o a la derecha o a la izquierda, según el caso que estemos trabajando. Bien, ya tenemos entonces nuestra segunda pieza de la moldería que vamos a realizar. Y vamos entonces a tener el segundo paso que ya hicimos en la pieza anterior. Poner los puntos necesarios para que la moldería nos quede correcta. Entonces, llevamos el primero, que es hacer el rectángulo según la medida que nos dieron en el plano. Ahora, vamos a proceder a realizar estos puntos que están sobre las líneas, utilizando la misma técnica que se utilizó en el delantero. Para poner puntos, recordamos que es la tecla O, herramienta O, para poner puntos. Presionamos y nos sale esta herramienta que es una estrella con unas líneas. Recordemos que para nuestro trabajo de poner puntos hay algunas condiciones. Siempre el punto nuevo va a estar cerca de uno que ya exista. En un rectángulo existirán siempre los 4 puntos iniciales que lo configuran. La izquierda superior, derecha superior, derecha inferior, izquierda inferior. Y vamos a hacer lo siguiente. Siempre vamos a definir qué línea vamos a tomar primero, o la horizontal o la vertical, para poder saber entonces dónde voy a tocar la línea. Vamos a empezar, en este caso, poniendo este punto que está a 9,5 de la esquina. 9,5. Vengo hacia mi moldería, toco la línea cerca del punto que ya existe, hago clic. Una condición es que siempre estén escalados. Vengo y verifico y le pongo la selección a escalado. Eso siempre lo vamos a hacer, siempre. Luego vamos a venir en la parte de absoluto y vamos a hacer la selección del menor valor que yo encuentre en estos dos espacios. 3,2, 3,02 o 22,48. El menor es el 3,02. Lo voy a borrar. Voy a escribir 9,5 y voy a decir, ok, miren, chicas, él siempre me va mostrando dónde va a quedar el punto nuevo. Entonces yo puedo ir verificando si es el que yo quiero. Aquí con la X roja me está mostrando que va a quedar en la parte superior de la izquierda y que va a quedar un poquito hacia la derecha, casi llegando a la mitad del rectángulo. Yo verifico y sí se parece a lo que necesito. Entonces, le voy a decir, ok. Y verifico con la herramienta F8 o función F8 que la medida haya quedado buena con el punto nuevo que pusimos. 9,5 en este caso y 9,5
como estaba escrita en el plano. Ahora continuamos entonces con el siguiente punto que tenemos acá. Después de 9,5 está el 3, que corresponderá a la pinza del trasero. Entonces, vamos a hacer el mismo trabajo que hicimos con el 9,5. Ya nuestro punto de referencia es este punto que lo hicimos a 9,5. ¿Por qué? Porque ya no estamos tan cerquita de la esquina, ya estamos después del 9,5. Entonces, voy a tocar después del 9,5, cerquita, y miren que aquí me sale la información que necesito comprobar. Siempre escalado. Esa parte no la vamos a olvidar jamás, porque la necesitamos para poder que la medida nos dé correcta y que la moldería nos quede con la información que tenemos del cuadro de tallas o de la moldería. Verifiquemos cuál de los dos datos es menor. Aquí en absoluto, miren, absoluto, 2,39 o 13,61. En este caso, el menor valor es 2,39. Lo vamos a borrar y allí vamos a escribir el dato que nos dan en el plano, que es 3 centímetros. Ok. Y verificamos. 9,5, 3. 9,5, 3. Ya llevamos los dos puntos de la parte superior de la izquierda. Vamos a realizar entonces este 4 que está en la esquina superior de la derecha. Miren que aquí la referencia va a ser esta esquina, este punto. Entonces venimos y lo identificamos en nuestro molde, mírenlo acá, y vamos a tocar la línea sobre la izquierda. Vamos a tocarla cerquita. Verificamos que esté escalado y en absoluto buscamos el menor valor. 10,61, 2,39. Vamos a borrar este 2,39 y allí vamos a poner el dato que nos están dando en la parte superior de nuestra falda. Escribimos el dato 4. Miren que él nos muestra dónde va a quedar y si yo lo veo parecido al plano original, me parece que está correcto. La medida correcta y en la posición correcta. Aquí yo puedo ir verificando toda la información de este patrón. Le decimos OK y ya lo podemos realizar. Continuando con esta parte de poner puntos sobre las líneas, vamos a continuar con los que están en la parte superior vertical. Acá está 9,5 y 9,5. Vamos entonces a hacer esa tarea. Como es por la vertical bajando, entonces yo ya tengo activa la herramienta O, que es para poner puntos. Voy a tocar la línea vertical cerquita del punto que ya existe. Sale el cuadro de diálogo, donde siempre voy a tener escalado y donde voy a verificar en la línea de absoluto cuál es el menor valor
en este caso es este de acá, 2,75, lo voy a borrar y voy a escribir el dato que a mí me dan en el plano, 9,5. Recuerden, chicos, que para hacer patronaje muchas veces nos van a dar las medidas así con números. En otros momentos nos van a dar simplemente la información de la posición por medio de flechas para que vamos, por ejemplo, al cuadro de tallas a buscar la medida y que la podamos poner allí. Simplemente es de interpretación. En algunos momentos nos darán la medida completa, en otros nos van a dar simplemente una indicación de cómo obtener la medida que necesitamos, según el programa de patronaje, así como ya ustedes lo han venido manejando. Empezar a medir en un lugar hasta llegar a otro lugar y nos dan una operación matemática o nos dan una medida precisa. No hay problema, podemos trabajar con todos estos sistemas. Muy bien, entonces ya verificamos que vamos a poner 9,5 según lo que nos dicen en el plano. Vamos a decir OK. Y verificamos que ya está el primer 9,5 que necesitamos en este molde. Luego, aquí hay otro 9,5 que está después del que pusimos anteriormente. Miren acá, 9,5. Y el otro es después de ese. Entonces, me paro cerquita del punto, pero en la parte de abajo, para no modificar este que ya hicimos. Hacemos clic y en absoluto voy a buscar el menor valor para borrarlo y escribir el dato que a mí me está haciendo falta según el molde. Escribimos 9,5, que es el dato que tenemos. Yo puedo ver que la X está debajo del 9,5 que pusimos anteriormente. Como esto me parece bien, entonces voy a decir OK. Y verificamos. Siempre vamos a estar verificando que esas medidas nos estén quedando. Primero 9,5, luego 3, en la esquina hay 4, bajando un 9,5 y luego otro 9,5. Hasta el momento llevamos nuestro molde como está indicado en el plano. Continuando con esta tarea de poner puntos, vamos a revisar cuáles faltan. Aquí hay 1 bajando por el lado vertical y desde la esquina vamos a hacer ese punto. Cerquita de la esquina, miren el punto de referencia en la esquina, toco la línea y voy a revisar en absoluto cuál es el menor valor, 2,75, lo voy a borrar y allí escribo el dato que yo necesito, 1 en este caso. OK. Si yo no lo puedo ver bien con claridad, hago uso de las lupas. Recuerden que están en la parte superior y que la que más nos va a ayudar es esta que tiene un cuadro, que es el zoom. Y para utilizar el zoom, simplemente selecciono la herramienta y con clic izquierdo sostenido, hago un cuadro sobre el área que quiero verificar. Y miren que aquí ya nos da
esa figura mucho más ampliada. Tenemos el 1 que está acá, tenemos el 9,5, tenemos el 3 de la pinza, tenemos el 4 del costado desde la esquina y tenemos este 9,5 que es de la altura de cadera y también este 9,5 que es de la altura de cadera. Tenemos entonces este rectángulo con los puntos conforme nos están indicando en este plano. Nos quedaría pendiente entonces el 2 de la costura y el 2 de la costura en la parte inferior de la falda. Vamos a hacerlo. Podemos hacer uso del scroll de nuestro mouse. Recuerden que rodar el scroll, rodarlo nos aleja o nos acerca la moldería. Alejar y acercar. El scroll, la ruedita. Si yo quiero los moldes en la posición original, entonces no voy a rodar el mouse, sino que le voy a hacer presión en el scroll, le hago presión, no lo ruedo. Rodar es este efecto, ampliar o disminuir. Pero si yo le hago presión al scroll, simplemente me trae los moldes. Ahora, si yo moví el scroll o moví el molde, no lo veo o lo veo muy grande, recuerden que para eso están las lupas. Venimos acá, buscamos una lupa que nos deje ver cómo son los moldes a escala total. Mírenlo acá. Zoom total. Simplemente le digo esa lupa y él me trae los moldes en la escala en las que estamos trabajando. Vamos entonces a terminar de poner los puntos que nos faltan. En este caso, este 2 que tenemos aquí en la parte inferior, que es para poder poner el cierre y la costura de la parte de atrás, entonces vamos a llevarlo a la moldería. El punto de referencia es la esquina. Entonces, activo la herramienta O para poner puntos. Voy a tocar el lado que les corresponde según el gráfico. En este caso, la parte horizontal. Vamos a verificar que esté el escalado activo y luego en absoluto voy a buscar el menor valor para poder activar el dato que a mí me están dando. En este caso es este 2 que nos está faltando. El menor valor es este 2,45. Lo voy a borrar. Voy a poner el dato que a mí me están dando, que es este 2. Como yo ya veo que en el plano está en la posición que yo quiero, el dato ya está escrito en el menor valor que me presentó este cuadro. Le voy a decir, ok. Como tengo activa la función F8, entonces él me deja ver las medidas y me deja ver cómo están configurados los puntos. Entonces, ¿de qué se trata esta primera parte y segunda parte? De hacer un rectángulo con la medida inicial de largo y ancho de la pieza que necesitamos. Aquí está.
En este caso nos dieron esa medida. En otro caso, como sucede en las imágenes del manual de patronaje del SENA, él no nos da los números, pero nos dice qué medida hay que poner. O sea que nos remiten al cuadro de tallas para poder identificar la medida y luego traspasarla acá a la moldería. Luego, entonces, pusimos los puntos con las indicaciones de poner punto, que son simplemente dos. Tocar la línea cerca de un punto de referencia. Luego, verificar que esté escalado. Luego, ir a donde está la información de las medidas, que se llama absoluto. En absoluto, identificar cuál es la menor medida donde esté. Puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda. Seleccionamos el menor valor y allí escribimos el dato que necesitamos. Siempre vamos a hacer el mismo proceso. Entonces, vamos a trabajar ese punto. Primero y segundo, hacer rectángulos y luego poner puntos. Vamos a dejar este video hasta este punto con estas dos tareas. Hacer rectángulo y poner puntos sobre las líneas como nos indican los planos.